del sexto grado de primaria. Continuando con el desarrollo de nuestras lecciones de aprendizaje, vamos a desarrollar la lección número 11, triángulos, segunda parte, donde vamos a desarrollar algunos ejercicios para recordar las principales propiedades que tiene el triángulo. El problema número 1 nos dice, dos lados de un triángulo miden 9 y 11. Calcular el mayor valor entero del tercer lado. Bien, en este caso graficamos nuestro triángulo, cuyos lados miden, como ustedes ven, 9 y 11. Y el tercer lado, que no sabemos cuánto mide, por eso le colocamos la letra X. Bien, para saber qué valores va a tomar ese tercer lado, vamos a aplicar el teorema de la existencia del triángulo. Ahí lo tenemos, que me dice que ese valor de X, ese lado que mide X, va a ser menor que la suma de los otros dos, es decir, menor que 11 más 9, y a la vez va a ser mayor que la diferencia de los dos, es decir, mayor que 11 menos 9. Haciendo las operaciones, me quedaría 11 menos 9 igual a 2, 2 menor que X, menor que 11 más 9, 20. Quiere decir que los valores que puede tomar X son mayores que 2 y menores que 20. Los valores mayores que 2 tenemos desde el 3, es decir, valores enteros, desde el 3 hasta el 19, donde el menor valor sería 3 y el mayor valor sería 19. Como en este caso me está pidiendo el mayor valor, voy a responder que el mayor valor es 19. Problema número 2. Tenemos los ángulos externos de un triángulo son proporcionales a 4, 5 y 6. Calcular el ángulo externo mayor. Bien, en este caso tenemos ahí un triángulo que tiene tres ángulos que son proporcionales a 4, 5 y 6, es decir, uno en 4x, 5x y 6x. Y recordemos, alumnos, que el teorema de la suma de ángulos externos me dice que la suma es igual a 360 grados. Ahí está la ecuación, lo igualamos todo a 360 grados. Reducimos las x, me quedaría 15x igual 360 grados. Transponiendo a dividir el 15, me quedaría que el valor de x es igual a 24 grados. Como ustedes se dan cuenta, la pregunta era calcular el ángulo externo mayor. El ángulo externo mayor es x. Por lo tanto, 6x significa 6 por el valor de x, 6 por 24. Me quedaría que el ángulo mayor es igual a 144 grados. En el problema número 3 nos dice, la medida de los ángulos externos de un triángulo se encuentran en progresión aritmética cuya razón es 8. Calcula la medida de los ángulos internos de dicho triángulo. Muy bien, alumnos, en este caso, en primer lugar, vamos a recordar que es una progresión aritmética. Vamos a hacer un ejemplo. Ahí tenemos nuestro ejemplo. Miren, una progresión aritmética es una secuencia de números que se van a formar a partir de un número inicial o un término 1 y lo voy a formar sumando o restando. En el ejemplo tenemos sumándole 3, vamos formando los términos de la progresión aritmética. Esta cantidad más 3 se le conoce con el nombre de razón. Para nuestro ejemplo, o para nuestro problema, tenemos ahí que la razón es 8. Es decir, que se va a incrementar más 8, más 8, más 8. Pero como no tenemos el número inicial, vamos a partir de una x. El primero va a ser una x. No sabemos cuánto es. Como la razón es 8, el siguiente será más 8, más 8, más otro 8x más 16. Ahí tenemos los tres ángulos externos de nuestro triángulo. Muy bien, ahora sí ya lo planteamos gráficamente, vamos a aplicar la ecuación o el teorema que me dice que la suma de ángulos externos es igual a 360 grados. Igualamos todo a 360 grados. Reducimos las x, me quedaría 3x, 8 más
24 igual 360. El 24 lo transponemos a restar, me quedaría 3x igual 336 grados. Y finalmente dividimos entre 3 y me quedaría que el primer ángulo externo es igual a 112 grados. El primero es 112 más 8, 120 grados, más 8, 128 grados. Como ustedes se dan cuenta, alumnos, ahí tenemos los tres ángulos externos que forman una progresión aritmética cuya razón es 8, es decir, sumando 8. Muy bien, me pregunta cuánto miden los ángulos internos de dicho triángulo. Ya sabemos que el ángulo externo con el ángulo interno adyacente suman 180. Quiere decir, si x vale 112, este ángulo interno que está acá de verde va a ser, ¿cuánto le falta para 180? 68 grados. ¿Sí? Acá tenemos el ángulo x más 8 que vale 120, su ángulo interno va a medir 60 grados. Y el ángulo que mide 128 grados, su ángulo interno, como pinta de morado, me dirá cuánto le falta a 128 para 180, 52 grados. Y ahí tenemos los ángulos internos de este triángulo. En el problema número 4 también nos pide calcular el valor de x y nos dan un gráfico, me dan como dato que AC es igual que BC y es igual que BD. Muy bien, vamos a denotar eso en la gráfica. Ahí tenemos esas marcas que me están indicando que esos lados miden igual. Muy bien, alumnos, entonces vamos a aplicar la teoría. Como ustedes se dan cuenta, alumnos, en este caso tenemos dos triángulos isósceles. Dos triángulos isósceles. Primero voy a trabajar con el triángulo ABC. Cuando tengo un triángulo isósceles, no se olviden ustedes que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Observo que frente digamos, al segmento BC está el X. Este segmento que también es igual, tiene que estar el X. Por lo tanto, ahí también es el X, como ustedes se dan cuenta. Ahí también es el X. Muy bien. Ahora, aplicando la propiedad del ángulo externo, este ángulo externo que está en C sería x. Es igual a la suma de estos dos. Es igual a x más x. Por la propiedad del ángulo externo. Y también observo, ahora sí voy a trabajar con el triángulo isósceles BCD, porque tiene también dos marcas que me indican que son iguales. Por lo tanto, significa que este lado se opone el 2x, al otro lado que es igual, también se debe oponer 2x. Ahí tenemos ya el triángulo con sus tres ángulos internos. Por lo tanto, voy a decir que el triángulo BCD, la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Esa propiedad también la puedo aplicar al triángulo ABD, al grande, y igual a 180. Ustedes pueden comprobar que le va a salir el mismo resultado. En este caso yo solamente le he aplicado la suma de ángulos internos al triángulo BCD. La moda 180, me quedaría 4x más 56, lo he pasado a restar en mi mente, 180 menos 56 me daría 124, y dividiendo 124 entre 4 me quedaría que el valor de x es igual a 31 grados. En el problema número 5 nos da un gráfico y nos pide calcular el valor de x. En este caso, para aplicar el teorema fundamental del triángulo que me dice que la suma de ángulos internos es igual a 180, solamente nos faltaría este ángulo, ¿sí? Como ya sabemos, el 20 más 50 con el ángulo que está de verde forma un ángulo llano arriba. Yo tengo 20 más 50 son 70, para completar el 180 sería 110 grados, ¿sí? Ya tenemos ahí los tres ángulos internos del triángulo, por lo tanto, vamos a sumar los tres y lo vamos a igualar a 180 grados. Ahí está la ecuación. 110 más 3x más 2x igual 180.
Reducimos las x, 5x, 110 lo transponemos a restar en nuestra mente, 180 menos 110 me daría 70. Finalmente, entre 5 sería x igual a 14 grados. En el problema número 6 me dice, en el gráfico calcule x. Bien, tenemos el gráfico, donde me falta también los ángulos internos de este triángulo para aplicar nuestro teorema fundamental. Como ustedes se dan cuenta, en el ángulo superior tenemos 300 grados y la parte que está de verde sería lo que le falta para completar una vuelta, por lo tanto sería 60 grados. 60 grados sería el ángulo que le falta para completar una vuelta, y en el ángulo que está de 280 grados, para completar la vuelta le faltaría 80 grados. Muy bien, ya tenemos aquí los tres ángulos internos de nuestro triángulo, por lo tanto lo vamos a igualar a 180 grados. 60 más 80 más 2x igual 180 grados. Sumamos los grados, 140 más 2x igual 180. Transponemos a restar 140, 180 menos 140 me quedaría 40. Entre 2 me quedaría que el valor de x es igual a 20 grados. Muy bien, alumnos, acá les dejo una práctica para que ustedes puedan alcanzar un poco más, y cualquier duda o consulta me lo hacen a través de la guía virtual.